Ya, ahí estoy grabando. Ya, buenos días chicos, como les comentaba, de hoy vamos a ver esto que se titula como reducción de orden. Previamente habíamos estado viendo cómo se presentaban las soluciones, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones diferenciales homogéneas, no homogéneas, en donde habíamos visto independencia lineal y habíamos dicho que si las ecuaciones tenían una independencia lineal, nosotros entonces o si es que las soluciones, ¿no es cierto?, dadas tenían una independencia lineal entre sí, nosotros habíamos dicho que habíamos podido o podíamos, ¿no es cierto?, armar esta solución general o un conjunto fundamental de soluciones. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que a nosotros nos daban ya, o sea, por ejemplo, las dos soluciones que eran soluciones a la ecuación diferencial. En este caso, nosotros vamos a ver cómo a partir de una sola solución que se nos dé, ya no nos van a dar todas las soluciones del sistema, sino que solo nos van a dar una y nosotros vamos a ver este método de reducción de orden para encontrar la segunda ecuación, que es parte de este conjunto fundamental de soluciones. ¿Ya? Entonces, eh, dentro de este, como les comento, de este nuevo tema que es reducción de orden, vamos a ver precisamente un poco cómo, recuerden que nosotros estamos viendo cómo o sea, tratar, ¿no es cierto?, las ecuaciones diferenciales de orden superior. Nosotros ya habíamos visto las ecuaciones de primer orden, ya habíamos visto algunos, ¿no es cierto?, algunos métodos para resolver esas ecuaciones. Eran los métodos de encontrar, por ejemplo, el factor de integración o ecuaciones separables o sustitución, etcétera. ¿Ya? En cambio, acá tal vez veamos un método, si la próxima semana nos da tiempo, un primer método de cómo encontrar o resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? Que es el método de los coeficientes constantes. Pero nosotros vamos, o sea, esto se enlaza con lo que habíamos visto anteriormente, precisamente, dado que nosotros vamos a poder encontrar, digamos, la segunda solución. Nosotros, recuerden que las soluciones, como les comento, ya nos venían dadas, pero vamos a ver cómo a partir de solo una solución, nosotros vamos a poder obtener otra solución, la otra solución y poder armar el conjunto fundamental de soluciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos nuevamente acá a la pizarra y vamos a ir explicando paso por paso y haciendo ejercicios en torno a esto. A ver, voy a dejar de compartir. Y vamos a anclar esto acá para ver. Entonces me confirman ahí si es que se ve. Esto. Ya, entonces vamos a ver esto. Entonces este nuevo tema se titula reducción de orden. Ya, método de reducción de orden. Y como les había
comentado, vamos a utilizar este método de reducción de orden para obtener una solución general a una ecuación diferencial de orden superior, ¿ya? Nosotros, como les comento, vamos a ver más adelante en un ejercicio una ecuación diferencial de orden superior, en donde solo se nos da una solución, pero nosotros sabemos que recuerden que las ecuaciones diferenciales pueden tener más de una solución, y lo que nos pide pues el problema es que encontremos la otra solución. Recuerden nosotros que en este tema, ¿no es cierto?, de ecuaciones diferenciales de orden superior, solo habíamos visto, por ejemplo, cosas como la independencia lineal, ¿no es cierto? O valores, problemas con valores iniciales, con valores en la frontera, que era simplemente evaluar los problemas, las condiciones que se nos daba dentro, ¿no es cierto?, del sistema de ecuación. Pero acá este método, como les comento, es un método que nos ayuda a encontrar la otra solución que es parte del conjunto fundamental de soluciones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un teorema que tal vez, a ver, no lo vimos en la sección anterior, pero ahora es importante. En la sección anterior no le daba mucha fuerza, pero teorema. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un teorema que nos dice que si, ¿no es cierto?, dos soluciones, por ejemplo, y1 y y2 son linealmente independientes, entonces su cociente y2 sobre y1 no es constante, ¿ya? Entonces, si, ¿no es cierto?, tenemos y1, y2 que van a ser soluciones a una ecuación diferencial, son linealmente independientes. Son linealmente independientes, entonces su cociente cociente y, por ejemplo, y2 sobre y1 no es constante. ¿Ok? Entonces su cociente y2, y1 no va a ser constante. Ok. Entonces, pero déjenme ver un ratito, este marcador está medio. Un minutito para darle la vuelta. Ya, ya, entonces nos dice que este cociente y2, y1 no es constante, ¿verdad? Es decir, ¿no es cierto?, que si nosotros tomamos, por ejemplo, este coeficiente entre y2, voy a utilizar este otro de acá mejor. Esto va a ser igual a, ¿no es cierto?, otra función u de x. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, si nosotros despejamos esto, va a quedar y2 igual a u de x y1. Entonces, esta ecuación va a ser bastante útil para los propósitos de este método. A ver, entonces, ¿qué estoy diciendo acá, chicos?
Estoy diciendo que por teorema, ¿no es cierto?, de la de independencia de las funciones, ¿ya? Lo que me dice es que este teorema que si y1 y y2 son linealmente independientes, entonces su cociente no es constante. Entonces, si es que el cociente no es constante, ¿no es cierto?, yo voy a tener una función que va a variar en función de x. Claro, si es que fuera constante, esto fuera como, no sé, una c, digamos, ¿no es cierto?, constante que no depende ni de x ni de nada. En este caso, lo que nos dice el teorema es que sí, solo sí, dos soluciones de una ecuación diferencial son linealmente independientes. Nosotros ya sabemos cómo, ¿no es cierto?, testear la independencia de dos soluciones, que era a través del Gronskiano. ¿Recuerden ustedes? Entonces, si es que estas son independientes, ¿no es cierto?, su cociente va a ser otra función, ¿no es cierto?, que no es constante. En este caso lo vamos a llamar u de x. Recuerden que que dice de x en medio es decir que es una función, ¿no es cierto?, que depende de x y que va a variar en función de la x. Entonces eso significa que no es constante, ¿ok? Entonces si yo de esta ecuación despejo esto, voy a tener y2, ¿no es cierto?, es igual a u de x, y1x, ¿ok? Recuerden que tengo aquí dos funciones que van a estar, ¿no es cierto?, en términos de x. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? Entonces, esto lo voy a llamar yo como una ecuación 1, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que la función u de x, es decir, esta, es lo que es el ratio o el cociente entre estas dos, y que no es constante, ¿no es cierto?, se determina al sustituir esta ecuación 1 en la ecuación diferencial dada. ¿Ok? Entonces, a este método lo llamamos reducción de orden porque debemos resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden para encontrar este u de x. Entonces, vamos a ver en el ejercicio que vamos a ver a continuación que precisamente nosotros vamos a tener una solución. Recuerden que les dije que vamos a tener una ecuación diferencial dada, nos van a dar una única solución y nosotros tenemos que encontrar esta segunda solución. ¿Ya? Entonces, esta ecuación es como que le da un poco de sentido al método. Nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, que encontrar esta U, y cuando encontremos esta U, simplemente combinarla dentro de esta ecuación y vamos a obtener Y2, y con ello vamos a poder, ¿no es cierto?, armar el conjunto fundamental de soluciones, que sería, recuerden que el conjunto fundamental de soluciones se determinaba cuando yo tenía Y1C, ¿no es cierto?, Y de X, más C2, Y de X, más, ¿no es cierto?, CN, Y de X. A ver, que era Y1, Y2, YN de X. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Para armar el conjunto fundamental de soluciones, tendría que yo, si es que me dan encontrar este otro, Y2, ¿verdad? Y con ello, pues, armar esto. ¿Ya? Recuerden que para armar este conjunto fundamental de soluciones, yo también tenía que saber que estas sean linealmente independientes. ¿Ya? Siempre y cuando, recuerden ustedes un teorema que vimos, siempre y cuando estas sean linealmente independientes, nosotros íbamos a poder encontrar solución general o conjunto fundamental de soluciones de una ecuación diferencial de orden superior. ¿Ya? Entonces, ¿todo claro hasta acá? No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿No? Ok. Entonces, puedo borrar esto, ¿no? Como les digo, esta ecuación van a tenerla anotada por ahí, cito ustedes, y la vamos a utilizar porque precisamente vamos a tratar de encontrar esta U. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto. Ok. Entonces vamos a tener un pequeño ejemplo acá.
¿Ya? Entonces lo que nos va a pedir acá es encontrar la segunda solución por el método de reducción de orden. ¿Ya? Entonces, esto vamos a ver cómo lo vamos a proceder. Entonces tenemos una ecuación diferencial, por ejemplo, y doble prima menos y igual a 0, ¿verdad? Y vamos a ver que nos da una solución. Nos da y1 es igual a Euler a la x, ¿ya? Entonces, en este caso simplemente me está dando una solución y lo que me pide es que encuentre la segunda solución, ¿no es cierto?, de esta ecuación diferencial utilizando el método que habíamos estado viendo ahora. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a hacer yo un primer paso, aunque, ¿no es cierto?, es un poquito obvio de repente, pero voy a hacerlo. Voy a comprobar que efectivamente esta solución es solución a esta ecuación diferencial. Entonces vamos a primero a comprobar la solución y vamos a decir, ¿no es cierto?, tengo acá, necesito la segunda derivada, ¿no es cierto?, de esta solución. Entonces voy a tener que y1' va a ser igual, la derivada de Euler a la x es Euler a la x, y, ¿no es cierto?, la segunda derivada de esto es Euler a la x. ¿Ok? Entonces si yo reemplazo estos dos acá, ¿no es cierto?, la y2' me dice Euler a la x menos, ¿cierto?, reemplazo Euler a la x, esto es igual a 0, y efectivamente Euler a la x menos Euler a la x me queda 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces ya saben cómo probar, ¿no es cierto?, soluciones, si esto es solución a esto. ¿Ok? Entonces, bueno, este primer paso lo que he hecho es comprobar efectivamente que esta sea solución a esto y se verifica. ¿Ok? Entonces, el segundo paso para, bueno, esto ya lo borro, ¿no? Ya saben, y lo copiaron. Buenas, entonces voy a hacer, como les digo, por pasos. Un primer paso, compruebo eso, voy a un segundo paso. ¿Ok? El segundo paso es encontrar la otra solución a partir de la ya conocida, ¿cierto? Encontrar segunda solución a partir de la ya conocida. Este marcador está un poquito... Me parece que tenía otro por acá. Un minutito. A ver si este está... Sí, este está mejor. Voy a utilizarlo a este marcador. Está mucho mejor. ¿Ya? Entonces... Ya, entonces el segundo paso es encontrar la segunda solución a partir de la ya conocida. Recuerden que esa es la única solución que yo conozco de esta ecuación diferencial de orden superior. Que a propósito es una ecuación diferencial homogénea, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos a recordar la ecuación que yo les dije hace un rato. Y esto era, ¿no es cierto?, que y2
era igual a U por Y1, ¿no es cierto? Esto salía precisamente, ¿no es cierto?, de si yo paso este para acá a dividir, de la ecuación que les dije yo que, ¿no es cierto?, el cociente entre Y2 y Y1 era igual a U, ¿no es cierto? Haciendo referencia, pues recuerden que acá ya no lo pongo con el dx, U de X, ni Y de X, porque yo ya sé, supongo, ¿no es cierto?, por nomenclatura, porque no se me haga muy largo. Entonces, pero este, ¿no es cierto?, es una U que depende de X. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de que vayamos a derivar. Si nosotros derivábamos con respecto, ¿no es cierto?, si quisimos derivar algo aquí, tenemos que tener en cuenta que esto depende de X y solo lo vamos a dejar como escrito, ¿no es cierto?, con una prima, por ejemplo, a cualquier cosa que derivemos con respecto a X, ¿no es cierto? Ya, entonces, esta ecuación de acá, la conocemos, la mencioné anteriormente, ¿no es cierto?, que la nombré como ecuación 1. Entonces vamos a tener esto, ¿ok? Entonces, si yo cojo esta ecuación, Y2, U, reemplazo mi solución 1, ¿no es cierto? Aquí vamos a ponerle Y1. Y1 es Euler a la X, ¿ok? Entonces, Y2 igual a U Euler a la X, ¿no es cierto? Me quedaría esta ecuación de acá en donde reemplacé aquí, ¿verdad? Y lo que vamos a tener que hacer es meter esta ecuación de aquí, vamos a tener que meterla acá, en un tercer paso, ¿ya? Es decir, el tercer paso va a ser sustituir esta última ecuación de aquí, vamos a sustituirla en la ecuación diferencial, ¿verdad?, que nos da acá. Ok, entonces lo que vamos a hacer, si es que nosotros queremos meter esto acá, necesitamos pues la segunda derivada, ¿no es cierto?, de esto y y, que sería esto sin derivar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos hacer eso. Entonces en un tercer paso, a ver, este paso es un poquito largo porque tengo que encontrar algunas derivadas, lo voy a hacer aquí mismo, ¿ya? 3, entonces voy a borrar esto y voy a hacer el tercer paso. Recuerden que ya obtuvimos esta ecuación que es Y igual a U por Euler a la X, que simplemente fue aquí sustituir este Y1 acá, ¿ya? Entonces, vamos al tercer paso. El tercer paso es sustituir esta última ecuación. Esta última ecuación, ¿no es cierto?, en la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Entonces, ¿no es cierto? Yo necesito, recuerden que esta última ecuación me quedó como Y2 era igual, a ver, voy a anotarla por aquí, Y2 era igual a U por Euler a la X, ¿no es cierto? Eso me quedó en la última ecuación que la borré. Entonces yo voy a obtener, ¿no es cierto?, por ejemplo, la primera derivada de esto, que va a ser igual a, bueno, aquí voy a ponerle un 2, bueno, pero a veces esto me va a aparecer sin el 2. Entonces, la primera derivada de esto sería, como les dije, que esto estaba en función de X, ¿recuerden? Entonces, aquí aplicamos la regla, ¿no es cierto?, de la multiplicación para derivar esto. Entonces, ¿qué me decía la regla de la multiplicación? ¿No es cierto? El primer término derivado por el segundo término sin derivar, más este primer término sin derivar por la derivada del segundo. ¿Ok?
Estamos hasta ahí, ¿no? Ahora vamos a obtener la segunda derivada. Segunda derivada, ¿no es cierto?, de este y2. Entonces, nuevamente vamos a aplicar la regla, ¿no es cierto?, del producto. Acá tengo este y este como producto. Que me dice esto, la primera, derivo esto, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría aquí ya u doble prima. O sea, la derivada de este por este sin derivar, más, ¿verdad? Este sin derivar por la derivada de este, más, ¿no es cierto? Nuevamente acá, la derivada de este por este sin derivar, más u sin derivar por la derivada de este. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, sí, bien, ¿no es cierto? La derivada de este por este sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este, más la derivada de este por... Sí, está bien, ¿no? Bien derivado. ¿Ok? Y esto me va a quedar, si yo cojo, ¿no es cierto?, términos, voy a tener, por ejemplo, que este y este son términos similares, entonces me va a quedar que y2 doble prima va a venir siendo igual a, vamos a poner todo, o sea, vamos a ordenar esto, que el Euler quede primero y la U después. Entonces, Euler a la X, U doble prima, más 2, ¿no es cierto? Y este se suman, más 2, Euler a la X, U prima, más U, a ver, no, más Euler a la X, U. Estoy primero poniendo, ¿no es cierto?, el Euler a la X, ¿ya? Entonces, más Euler a la X, U. Entonces ya tengo, ¿no es cierto?, esta segunda derivada que es necesaria para ponerla acá, y esta y, ¿no es cierto?, es esta de acá. Entonces, precisamente, eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar esto, ¿no es cierto? Ya no necesitan, lo puedo borrar. Ok. Entonces voy a meter estas derivadas que obtuve aquí, las voy a meter acá. Ya, entonces la segunda derivada me iba quedando como, ¿no es cierto?, Euler a la X, U doble prima, más 2 Euler a la X, U prima, más Euler a la X, U, ¿no es cierto?, era la segunda derivada que me quedó, menos y mi y recuerden que era U Euler a la X, ¿no es cierto? O en notación, no sé, primero poniendo la Euler, es Euler a la X, U. Y esto es igual a 0. Y estoy reemplazando las ecuaciones que yo tenía antes. Esta es la segunda derivada, que la obtuve hace un minuto, y esto es, ¿no es cierto?, y. Recuerden que y era igual a U Euler a la X, o dándole, ¿no es cierto?, orden, Euler a la X, U. Todo eso es igual a 0, ¿no es cierto? Ok. Ya hasta ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Lo único que hice es obtener la segunda derivada, la reemplacé todo acá. Ok. Entonces,
lo que voy a hacer es, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo estos términos semejantes de acá. Entonces esto me va a quedar como Euler a la X, U doble prima más 2 Euler a la X, ¿no es cierto? U prima, más bien esto se nos suprime, más menos. Entonces, ¿no es cierto? Esto es igual a 0. ¿Verdad? Si yo saco factor común, acá Euler a la X, pues voy a tener Euler a la X que multiplica, ¿no es cierto? Multiplica a U doble prima más 2 U prima. Y esto es igual a 0, ¿verdad? Este marcador también está medio tenue. Este está un poquito mejor. Voy a utilizarlo. Ok, ¿no es cierto? Aquí el factor común que es acá. Entonces, aquí voy a hacer una cosa que me va a ayudar también a avanzar en este ejercicio. Recuerden que, o sea, para lograr una igualdad acá del lado izquierdo y el lado derecho, ¿cierto? Tendría que o bien Euler a la X ser 0 o esto ser 0. ¿Ok? Entonces, debido a que Euler a la X es distinto de 0, ¿no es cierto? Esta última ecuación de acá, que la estoy escribiendo acá, va a requerir que, o sea, esto que está acá dentro entre paréntesis, ¿no es cierto?, sea igual a 0. Y nosotros podemos usar una variable auxiliadora para hacer una sustitución acá que vamos a poder utilizar. Ya, entonces recuerden, he llegado hasta aquí en esta ecuación. Y entonces un cuarto paso sería utilizar una variable auxiliadora que nos va a decir que W es igual a U'. Y justamente aquí yo estoy tratando de esta ecuación, ¿no es cierto?, que está de orden superior, llevarla a un orden más bajo. ¿Ya? Entonces el cuarto paso, voy, ¿no es cierto?, a borrar esto. Ya, o sea, lo que voy a hacer en esto sería simplemente hacer que W sea igual a U'. ¿Ya? Y tomar esta parte que yo requeriría que sea 0 para que esto se iguale, ¿verdad? Y voy a construir una ecuación lineal de primer orden en W. Ustedes se dan cuenta. Ya lo voy a hacer ahora. Entonces, vamos precisamente al cuarto paso. Entonces, recuerden que voy a tomar esta parte de aquí de la ecuación, ¿ya? Y si yo reemplazo, ¿no es cierto?, W es igual a U', ¿cómo me quedaría esto? Si hago el reemplazo de eso, me va a quedar, recuerden que W es igual a U', entonces como tengo doble prima, si yo pongo W', ¿no es cierto? Como esto ya es U', me quedaría como U doble prima. Entonces, U' más 2, ¿no es cierto? W, y esto va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces lo que estoy tomando es precisamente esta partecita de acá, utilizando esta variable auxiliadora, y voy a decir, ¿no es cierto? Voy a tener ahora una función o una ecuación diferencial, ¿no es cierto?, lineal de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque aquí solo me aparece una prima, ¿ya? W'. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo esto más formalmente en un cuarto paso, pero les explico para que sepan de dónde va a salir esto. W' más 2W igual a 0. Ok, entonces voy a borrar esto. ¿No hay preguntas? ¿No? Ok, entonces voy a borrar esto. Ya, entonces voy a poner un cuarto paso acá. Me voy a decir 4, ¿no es cierto? Cuarto paso nos dice sustituir
sustituir W igual a U'. Ya, utilizo esta variable auxiliadora en este paso para precisamente llevar lo que les comenté. Esta U doble prima más 2U, ¿no es cierto? Requeriría que yo sea 0. Entonces, recuerden que sustituir este W en lo que tengo que sustituir era U doble prima más 2U'. ¿Ya? Entonces, como les dije, si yo reemplazo, si este U' lo hago valer W en esto, va a quedar, ¿verdad? Ahora voy a hacerlo con otro marcador. Esto me va a quedar como W. Me va a quedar como W, ¿no es cierto? W' más W es igual a 0. ¿Ok? Tengo esta ecuación que anteriormente les dije de dónde salía. ¿Ya? Ok. Entonces, hemos llegado hasta acá y, como les comento, observamos que esta ecuación de acá es una ecuación lineal de primer orden en W. ¿Sí? Es una ecuación de primer orden en W. Y nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, cómo resolver este tipo de ecuaciones. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Recuerden que lo que podemos hacer acá es, ¿no es cierto?, es una ecuación lineal de primer orden, entonces lo que podemos es encontrar el factor de integración y resolver esta primera ecuación, que va a ser precisamente el quinto paso. Ya, entonces vamos a tener el quinto paso, va a ser resolver esta ecuación diferencial lineal. Ya, entonces el quinto paso es resolver, ¿no es cierto?, resolver esta ecuación diferencial lineal de primer orden en W. Ya, de primer orden en W. Entonces, recuerden ustedes que yo tenía, bueno, este método lo habíamos visto, ustedes ya lo conocen. O sea, ¿no es cierto? Si yo tengo pues esta ecuación que me decía que, ¿no es cierto?, W' más 2W es igual a 0. Recuerden que de aquí yo tengo que mi f de x es este, perdón, mi p de x es este y mi f de x será este, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ver que p de x en este problema es 2 y f de x es 0, ¿no? Recuerden ustedes el método para resolver esto, si hacen un poquito de memoria se van a acordar muy bien. ¿Ya? Entonces, yo puedo calcular, ¿no es cierto?, acá mi factor de integración. Recuerden ustedes que yo puedo aquí calcular el factor de integración como Euler, ¿no es cierto?, integral de p de x de x, ¿verdad? Y esto va a ser igual a Euler integral p de x es 2, ¿no es cierto?, de x. Si yo obtengo esto,
¿no es cierto? Si lo saco a este 2 para acá afuera, me va a quedar 1 y me va a quedar 2x, ¿no es cierto? Euler a la 2x. Ya, entonces, este es mi factor de integración. Recuerden cómo resolvíamos esto. Entonces, primero era encontrar, ¿no es cierto? O sea, identificando el p de x, luego encontrar, ¿no es cierto? A partir de esa ecuación, el factor de integración. Entonces, yo acá tengo, ¿verdad? Mi factor de integración. Entonces, ¿qué hacía con este factor de integración? Ustedes recuerdan, era multiplicarla a este factor en ambos lados de la ecuación, ¿recuerden? Entonces, precisamente esta ecuación entonces me quedaría como Euler, ¿no es cierto?, a la 2x w' más Euler a la 2x 2w, y esto va a ser igual a, si multiplicamos Euler por esto, pues va a quedar 0, ¿no? Entonces me va a quedar esta ecuación de acá. Pero nosotros recuerden que cuando hacíamos este método, identificábamos que esto es una regla de un producto, ¿no es cierto? Esta es, ¿no es cierto?, el primer término sin derivar, por este término derivado, más la derivada de esto. A ver. A ver si yo ordeno mejor esto, me va a quedar este 2 acá adelante. Así va a ser más fácil. 2 Euler. Se me va a hacer más fácil identificar qué es regla de un producto, ¿no es cierto? Este sin derivar por la derivada de este más la derivada de este que es 2 Euler a la 2x por este sin derivar, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que esto proviene, ¿no es cierto?, de la regla del producto de una ecuación Euler a la 2x w, ¿sí? Entonces voy a borrar esto, voy a hacerlo más acá arribita. Ya, entonces si ustedes se dan cuenta, esto es como la diferencial con respecto a x, ¿no es cierto?, de Euler a la 2xw. Y esto va a ser igual a 0. Recuerden, esto es regla del producto. Nosotros ya sabíamos cómo resolver, ¿no es cierto?, estas ecuaciones lineales por este método. Entonces, esto no es cierto, de aquí se transforma en esto. Es la regla de un producto, ¿verdad? Y el siguiente paso era integrar a ambos lados de la ecuación. Ustedes se acuerdan. Entonces, si yo tengo esto, yo, ¿cierto?, a este de acá lo integro a ambos lados. Recuerden ustedes que la integral con la derivada pues se suprimen. Y voy a tener que esto va a ser igual a Euler a la 2xw. Y esto es pues igual a 0. ¿Verdad? Y si despejo yo la W, voy a tener que esto va a ser igual a... Ah, pero aquí me falta la C, ¿no es cierto? Recuerden que en este lado de aquí, yo como estoy integrando, me falta más C es igual a 0, ¿verdad? Entonces, esto al ser una constante, yo puedo pasar al otro lado también con signo positivo, ¿no es cierto? La constante es como que el signo no le afecta. Entonces, yo puedo despejar esto, W es igual a C, ¿no es cierto?, sobre Euler a la 2x, o dicho de otra forma, W va a ser igual a C por Euler a la menos 2x, ¿ok? Sí, hasta acá, todo entendido, chicos. ¿Hay alguna pregunta? ¿No?
Ok, entonces voy a continuar. Voy a borrar esto. Ok, y ustedes recuerdan W era igual a U', ¿no es cierto? Si yo lo vuelvo a poner en la notación, ¿no es cierto? U' igual a C Euler a la menos 2X. Estoy muy cerca de obtener la U. Recuerden que el objetivo de todo esto era llegar a obtener el valor de U. ¿Sí? Yo al principio, ¿no es cierto?, de la ecuación que nos quedaba Y2 es igual a U por Y1, ¿no es cierto? Yo decía que este método de reducción de orden precisamente consistía en encontrar el valor de U. ¿Ok? Entonces, ¿qué debería hacer para encontrar el valor de U? Si esto está derivado, ¿no es cierto?, tendría que integrarlo. Y al integrarlo, pues yo encontraría, ¿no es cierto?, la U. Entonces, yo tendría que tener acá, voy a hacerlo casito, la integral, ¿no es cierto?, de U' es igual a la integral de C Euler a la menos 2X. ¿Ok? Entonces, recuerden ustedes que la derivada con la integral, yo sé, si integro, ¿no es cierto?, una derivada, voy a recuperar la primitiva, entonces, o se me anula eso. Entonces me va a quedar, voy a continuar acácito. U, ¿no es cierto?, que va a ser igual. La integral de esto, ¿cómo sería? ¿No es cierto? Esta constante puede salir. Y la integral, ¿no es cierto?, de Euler a la menos 2X sería Euler a la menos 2X sobre menos 2. Recuerden la regla para integrar este tipo de funciones, ¿no es cierto? Era Euler a la menos 2X dividido para este número de aquí, para menos 2. ¿Ya? Entonces, la integral de esto me va a quedar C, ¿no es cierto? C Euler, ¿no es cierto?, a la menos 2X sobre menos 2 más C. ¿Ok? Y esto puedo reordenarlo yo aquí y puedo poner que U es igual a una constante C1 sobre 2, ¿sí? Ah, pero sobre menos, a ver, no estoy tomando en cuenta el signo negativo. Eso sería igual a U, ¿no es cierto? Va a ser igual a menos C1 sobre 2, ¿no es cierto? Euler a la menos 2X más C2. ¿Ya? Entonces, recuerden, esto es C1, esto es C2. Tenía dos constantes dentro de esta ecuación. Entonces, lo único que hago es renombrarlas acá. ¿Ya? Entonces, hasta acá todo claro, no hay preguntas. Llegué, ¿no es cierto?, a conocer el... Ok, llegué hasta encontrar esta ecuación U. Entonces, lo único que tendría que hacer es llevarlo y reemplazarlo, ¿no es cierto?, a mi ecuación en donde necesitaba ese U, y ese va a ser precisamente el sexto paso. Vamos a borrar esto. Entonces, el sexto paso va a ser reemplazar U. Reemplazar U en, ¿no es cierto?, en la ecuación que era Y2 es igual a U Y1. ¿No es cierto? Sabiendo que Y1, recuerden que Y1 era igual a Euler a la X. O sea, bueno, acá está anotado. Más bien esto lo quito.
Ya sé que Y1 es Euler a la X, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que tendría que hacer acá es que Y2, ¿no es cierto?, va a ser igual. Ya conozco el valor de U va a ser igual, ¿no es cierto?, a menos C1 sobre 2, ¿verdad? Euler a la 2 a la menos 2x más C2, todo que multiplica a Euler a la x, ¿verdad? Esto me queda de esta forma. Recuerden que aquí Y1 es Euler a la x y U es todo esto, que ya le encontré el valor de U. Entonces, si yo me deshago del paréntesis, voy a tener que Y2 va a ser igual, ¿no es cierto?, si yo multiplico a este Euler a la x por este término de acá, recuerden que van a tener la misma base, entonces simplemente tengo que sumar los exponentes. Entonces, esto me va a quedar, ¿no es cierto?, como menos C1 sobre 2 Euler a la menos 2x que multiplica a Euler a la x más C2 Euler que multiplica la, ¿no es cierto?, Euler a la x. Entonces, como les decía, este Y2 va a ser igual a menos C1 sobre 2 Euler a la menos 2x. Perdón, ya tendría que hacer esto. Menos 2x más x me queda menos x, ¿cierto? Euler a la menos x más C2 Euler a la x. ¿Ok? Entonces tengo este Y2. Bueno, he llegado hasta acá, pero yo todavía puedo hacer más, ¿sí? Recuerden que aquí tengo dos constantes, C1, C2, y yo puedo darles valor a esas constantes para que me quede una, ¿no es cierto?, un valor acá que va a ser la segunda solución. Entonces yo de esta última ecuación, ¿no es cierto?, de esta ecuación, me doy cuenta que si es que hago que C2 sea 0, se me va a ir todo esto. Si es que a C1 le doy el valor de menos 2, ¿no es cierto?, esto se me va a ir a 1 y me va a quedar solo Euler a la X, ¿sí? Y2 Euler a la menos X, perdón. Entonces me doy cuenta que Y1 es Euler a la X y Y2 podría ser Euler a la menos X, ¿ok? Entonces precisamente voy a hacer eso, ¿no es cierto?, escoger dos valores de estas constantes C1 y C2, de tal forma que me quede una respuesta un poco parecida a esta. ¿Ya? Recuerden que, bueno, cuando ustedes eligen estos valores de aquí, recuerden que son valores arbitrarios. El ejercicio mismo les va a ir diciendo, ¿no es cierto?, cómo tienen que reemplazar esto. Acá lo más obvio, ¿no es cierto?, para que me quede algo como esto es que esto sea 0, ¿no es cierto? Que esto sea 0, C2 sea 0 y esto sea menos 2. Si lo hago al revés, ¿qué tal si es que C1 lo hago 0 y C2, ¿no es cierto?, lo hago 1. Ahí me quedaría, ¿no es cierto?, todo esto se me va a 0 y aquí me va a quedar Euler a la X. Pero si la segunda solución es Euler a la X, no tiene sentido porque no van a ser linealmente independientes. Lo que yo requiero es que tener dos soluciones que sean linealmente independientes para poder armar, ¿no es cierto?, el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, lo más lógico es que esto se haga 0, ¿no? Y acá este C1 sea menos 2. ¿Sí? Sí se dan cuenta, ¿no? Y en cualquier ejercicio que ustedes hagan, van a encontrar algo más o menos así, que la elección de C1 y C2, de tal forma que les quede pues la segunda solución linealmente independiente de esto, va a venir ya casi, o sea, un poco de verla ahí al tacto, pero no va a ser muy complicado de elegir esto. ¿Ya? Entonces, voy a un séptimo paso.
Ok. Voy a un séptimo paso que me diga, ¿no es cierto? Elegir constantes C1 y C2 para tratar de obtener una función linealmente independiente a la Y1 dada. ¿Sí? Entonces voy a darle valores a C1, C2 de la ecuación última que encontré para tratar, ¿no es cierto?, de que me salga una solución linealmente independiente a la de acá. Entonces, lo que yo les comenté es que si C1 es igual a menos 2 y C2 es igual a 0, ¿cierto? En mi última ecuación voy a tener que Y2 es igual, ¿no es cierto?, a menos 2, C1, ¿no es cierto?, es menos 2, recuerden que acá era menos 2 Euler a la menos X, más, como les comenté, 0 por Euler a la X. ¿Ok? Recuerden que aquí estoy reemplazando C1 y acá C2. Entonces, todo esto se me va a ir, ¿no es cierto?, a 0. Y esto se me va a ir, ¿no es cierto?, a 1. Entonces voy a tener que Y2 es igual a Euler a la menos X. ¿Ya? Entonces ya tengo la segunda solución de esta ecuación diferencial. Solución 1, Euler a la X. Solución 2, Euler a la menos X. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Hasta ahí finaliza el ejercicio economista? No, hay que armar todavía el conjunto fundamental de soluciones, pero yo también voy a utilizar el Wronskiano para ver si efectivamente estas son linealmente independientes. ¿Ya? O sea, eh, claro que acá yo podría, ¿no es cierto?, de un armar la solución general o el conjunto fundamental de soluciones, que es simplemente sumar esto, ¿no es cierto? Y igual a C1, Y1 más C2, Y2, que era el conjunto fundamental de soluciones. Pero yo voy a hacer otro paso precisamente para comprobar, ¿no es cierto? Un paso 8, comprobar que efectivamente estas dos soluciones son linealmente independientes. Entonces nosotros ya sabemos cómo hacer eso, ¿cierto? Entonces compruebo en el octavo paso, compruebo Y1 y Y2 sean independientes, linealmente independientes. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes cómo probaba eso con el Wronskiano, ¿no es cierto? Yo voy a tener el Wronskiano, Y1, Y2. Entonces, esto va a ser igual, recuerden ustedes, a esta matriz. Acá iba, ¿no es cierto?, la solución 1, que es Euler a la X. La otra solución Y2 que acabo de encontrar es menos Euler a la menos X, ¿no es cierto? Y acá yo tenía que tener, ¿verdad?, las derivadas de esto. Entonces, la derivada de Euler a la X es Euler a la X mismo. Y la derivada de Euler a la menos X es menos Euler a la X, ¿verdad? Entonces, acá iba a encontrar, ¿no es cierto? Recuerden el determinante este, que era multiplicar, ¿ya? Entonces, ustedes multiplican, ¿no es cierto?, Euler a la X por Euler a la X. Les queda menos, acá, menos Euler a la 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Recuerden que tengo la misma base, ¿verdad? Y sumo los exponentes. Entonces, a ver, ya aquí me falta un menos. Menos Euler a la menos X. Entonces, si yo sumo esto, X menos X, me va a quedar Euler a la 0 y esto va a ser igual a menos 1, ¿verdad? Y ahora voy a ver, ¿no es cierto?, esta diagonal de acá. Recuerden que por definición, para encontrar el determinante de una, en este caso es una matriz 2 por 2, no tengo que aumentarle filas ni columnas. Ok, entonces por definición eso tiene que ir con el signo contrario.
¿ya? Entonces, Euler a la X por Euler a la X, por decir Euler a la menos X, entonces esto es menos Euler, ¿no es cierto? También sumo los exponentes, menos Euler a la 0, y esto va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿no es cierto? El determinante de esto va a ser sumar estos escalares que me dan de ambas diagonales. Entonces, voy a tener menos 1 y menos 1. Esto igual a menos 2, y esto es distinto de 0. Entonces, nosotros, ¿no es cierto? Por definición decíamos que si el determinante del Gronskiano era distinto de 0, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la solución 1 y solución 2 a la ecuación diferencial eran linealmente independientes. Y si es que eran linealmente independientes, yo podía efectivamente armar la solución general a la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, Amistad. ¿sí? Pero e a la x por e a la menos x no da menos c, sino da como positivo. Acá, no, pero recuerde que por definición la diagonal de acá tiene que ir con el signo cambiado. ¿A eso se hace referencia? Ya, ya. Sí, la diagonal Hubiera principal, ¿no dicho es cierto? también. Va sin el, o sea, tal cual, ¿no es cierto? Entonces aquí menos más nos da menos. ¿Requisito? No sé si es que este marcador está medio, a veces tiene la punta muy gruesa, pues no me gusta. ¿Ya? ¿No es cierto? Es menos Euler a la 0. Como les dije, en cambio, la diagonal de acá, la secundaria, tiene que ir con el signo cambiado. ¿Ya? No se vayan a olvidar nunca de eso, chicos. Porque de repente es, claro que acá si no le ponen esto, se nos hace 0. Entonces, si ustedes revisan la clase, cuando encontramos el Gaussiano, cuando vimos la dependencia lineal, recuerden que siempre a las diagonales de acá les íbamos cambiando el signo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante, porque si no pueden hacer una mala inferencia. Si yo no le cambio esto, se nos va a 0 y vamos a decir que son linealmente dependientes. ¿Ya? Entonces, siempre para sacar el determinante de una matriz, las diagonales secundarias deben ir con el signo cambiado. ¿Ya? Ok, entonces acá estamos comprobando, ¿no es cierto?, que Y1 y Y2 son linealmente independientes. Entonces, si es que pasaba eso, yo puedo encontrar, ¿no es cierto?, la solución general o conjunto fundamental de soluciones, que es el paso final. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto. Ya. A ver, sí, ya. Aquí. A ver, ya. Y solo me falta el último paso, que es paso 9, que es, ¿no es cierto?, establecer la solución general a la ecuación diferencial. Entonces, recuerden que la solución general de una ecuación diferencial era igual a y, ¿no es cierto?, C1, Y1 más C2, Y2. Entonces, vamos a ver que Y va a ser igual a C1, Y1 es igual a Euler a la X, más C2 era igual a Euler a la menos X, ¿cierto? Y acá tengo finalmente, ¿no es cierto?, mi solución o mi conjunto fundamental de soluciones. Entonces, esto es el conjunto fundamental de soluciones. ¿Ya? Y hasta acá llegaría el ejercicio. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ya, no, no hay ninguna pregunta, ¿no?
Ok, entonces voy a borrar esto. A ver, vamos a ver otro ejercicio que es un poquito más corto. A ver si nos alcanza el tiempo. Sí, vamos a ver este último. Vamos a aplicar una fórmula general. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de ecuaciones diferenciales de orden superior nosotros podemos encontrar la otra solución por una ecuación o una fórmula general. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar justamente, utilizar esa ecuación diferencial. Ya, entonces, tenemos este otro ejemplo que nos dice un método general. Ya, entonces un método general que va a ser a la final una fórmula general. ¿Ya? Entonces vamos a tener esta ecuación diferencial de esta forma. Es, a ver, ya. X al cuadrado y doble prima menos 3xy prima más 4y igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto efectivamente es una ecuación diferencial de orden superior, ¿no? Tengo acá un doble prima. ¿Ya? Y la solución 1 que va a venirme dada en esta ecuación va a ser y1 igual a x cuadrado. ¿Ya? Entonces, claro que yo podría hacer todo el procedimiento que hice anteriormente, pero ventajosamente pues hay una ecuación o una fórmula general, ¿no es cierto?, que me va a ayudar a, cuando yo tengo ecuaciones de esta forma, ¿no es cierto?, a poder resolverlas más rápido, o sea, encontrar la segunda solución de una manera más rápida. Entonces, ¿no es cierto?, la fórmula general me dice que si yo tengo una ecuación del tipo, por ejemplo, y doble prima más px y prima más q de x y igual a 0, yo puedo aplicar la siguiente ecuación para encontrar la solución 2. Solución 2 va a ser igual a solución 1 por la integral de Euler a la menos integral de px de x y1 al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que me está diciendo acá es que si yo tengo una ecuación de este tipo, y doble prima más pxy prima más qxy igual a 0, puedo aplicar esta ecuación de acá, que es una fórmula general, para encontrar el y2 sin hacer, ¿no es cierto?, tantos pasos. Obviamente que esta ecuación o esta fórmula general solo es aplicable cuando yo tengo estas ecuaciones de este tipo. O sea, y2 prima, y prima, y igual a 0. ¿Ya? Entonces, si yo veo la ecuación que me proponen a resolver, tiene esta forma. Claro que tendría que yo dividir todo para x al cuadrado, ¿no es cierto?, para que se me vaya esta de aquí. Pero igual tengo esta forma, ¿no es cierto? En esta ecuación tengo esta forma general. Y doble prima, y prima, y igual a 0. Entonces, efectivamente, veo que esta ecuación diferencial de acá, puedo yo encontrar la segunda solución. Y además, esta fórmula general me garantiza que lo que encuentre acá, el y2, ya es linealmente independiente. Ya no tendría que utilizar, por ejemplo, el Wronskiano para testear si en verdad la solución de acá
va a ser linealmente independiente de la solución 1. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver. Y luego simplemente lo que vamos obteniendo lo vamos a meter acá y enseguida nos va a salir el Y2. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? ¿No hay ninguna novedad acá? Ok, entonces vamos a proceder. Entonces lo que tengo que hacer primeramente, ¿no es cierto?, es dividir todo para X, encontrar el P de X y eso meterlo acá. ¿Sí? Necesito el P de X. Pero para que esta ecuación de aquí me quede en la forma general, necesito dividir primero todo para X al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, precisamente eso es lo que voy a hacer. Ok, entonces, y doble prima sobre X X al cuadrado sobre X al cuadrado menos 3XY sobre X al cuadrado más 4Y sobre X al cuadrado es igual a 0, ¿no? Ya divido todo esto para que se me quede como la forma general. Entonces, este con este se me van a 1. Este con este se me queda abajo la X. Y acá me queda igual, ¿no es cierto? Igual a 0. Entonces voy a tener esta ecuación. Me va a quedar ahora como Y doble prima menos 3 sobre X. A ver, acá, aquí es Y prima, no sé, yo puse cuadrado. Ya. 3 sobre X Y prima más 4, ¿no es cierto?, sobre X al cuadrado Y. Y esto es igual a 0. Entonces, recuerden que de mi fórmula general que les mostré hace un rato, yo veo que esto es P de X, ¿no es cierto? Entonces, de aquí infiero rápidamente. Ahora ya tiene la fórmula general, ¿no es cierto?, de la ecuación. Entonces, P de X es igual a menos 3 sobre X. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer ahora simplemente es aplicar esta fórmula general que les mostré, ¿verdad? Si yo obtengo esta fórmula general, o si yo aplico esta fórmula general, pues voy a encontrar, ¿verdad?, este valor de Y2. Entonces, voy a borrar esto. Simplemente lo que hice ahorita es una transformación para deshacerme de este X cuadrado. Y el primer paso en esta cuestión va a ser aplicar fórmula general. ¿Ya? Entonces, yo veía que Y2 me decía la fórmula, si ustedes la ven en su cuaderno, me decía que era multiplicar Y1, entonces Y1, recuerden, es X al cuadrado por la integral, ¿no es cierto?, de Euler a la menos integral, ¿no es cierto?, P de Px en este caso es menos 3 sobre X, de X, ¿no es cierto?, sobre X al cuadrado, esto al cuadrado, ¿no es cierto?, de X. Ya, bueno, este P de X lo voy a borrar de acá. Entonces vamos a resolver esto. Tendría que resolver primero este integral, ¿cierto? Este menos 3 lo puedo sacar para acá afuera y se me va a hacer más 3. Ok, entonces esto me va a quedar igual a X al cuadrado, integral, ¿no es cierto?, de Euler. Si saco este 3 con menos y menos me da más, entonces me va a quedar 3 integral, ¿no es cierto?, de 1 sobre X, de X, sobre esto es a la cuarta, ¿no es cierto?, X al cuadrado es X a la cuarta, aquí va un de X. ¿Ok?
Entonces voy a continuar acácito. Voy a borrar esto. Entonces, recuerden que esto es Y2, va a ser igual, ¿no es cierto? Voy a continuar de aquí a acá. Tenemos de espacio, me va a quedar X al cuadrado, integral, ¿no es cierto? De, aquí ya puedo resolver yo la integral, ¿no es cierto? Que la integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X. Entonces me va a quedar Euler a la 3, logaritmo natural de X, ¿verdad? Sobre X a la cuarta de X. ¿Ok? Y por propiedad del logaritmo, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer un paso más. Aunque es fácil, ustedes ya saben que aquí esta propiedad del logaritmo puede pasar este acá arriba. Entonces nos va a quedar X al cuadrado, ¿no es cierto? Integral de Euler a la logaritmo natural de X al cubo sobre X a la cuarta de X. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes que Euler con logaritmo, esto se nos va, ¿no es cierto? Y baja X al cubo acá abajo. ¿Ok? Entonces voy a continuar nuevamente acá. De aquí me voy a pasar acá nuevamente. Voy a tener que Y2 va a ser igual, ¿no es cierto?, a X al cuadrado, integral. Ahora este X va a bajar acá, me va a quedar X al cubo sobre X a la cuarta de X. ¿Verdad? Borrar esto. Y aquí pues me va a quedar, este se me va con este, y me va a quedar 1 sobre X. Entonces, esto va a ser igual a X al cuadrado, integral de 1 sobre X de X. ¿Verdad? Y voy a ver que, voy a hacerlo acá abajito, esto es igual a X al cuadrado, logaritmo natural de X. ¿Ok? La integral de 1 sobre X es logaritmo natural de X. ¿Ok? Entonces, voy a encontrar, recuerden que este es Y2, y encontré este Y2. En este caso, Y2 es linealmente independiente de Y1 por usar la fórmula general. Entonces, yo claro que lo que debería hacer es, tal vez, si ustedes también quieren hacerlo, pues ese paso lo pueden hacer. Pues, armar el Wronskiano, ¿no es cierto? X al cuadrado, y en la otra columna, X al cuadrado, y en las filas, ¿no es cierto? Sacar las derivadas de eso y ver si por el medio del Wronskiano eso es distinto de cero, ese determinante. En este caso, lo que me dicen es que yo al aplicar la fórmula general, automáticamente estaría encontrando una solución, ¿no es cierto? La segunda solución, de forma tal que esta ya es linealmente independiente de esta. ¿Ok? Entonces, el paso 2, bueno, esto se entendió, ¿no es cierto? ¿Puedo borrarlo? ¿Ya? Entonces, recuerden que y2, x al cuadrado, ln x me quedó acá. Encontré el valor de y2. Entonces, el segundo paso, acá en esta ecuación, simplemente sería, ¿no es cierto? Armar la solución general o conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ¿cómo se armaba esto? Yo tengo que y es igual a C1, Y1 más C2, Y2, ¿verdad? Entonces, mi conjunto fundamental de soluciones va a ser igual a C1, Y1 es X al cuadrado, más C2 me quedó, ¿no es cierto? Al hallarlo era X al cuadrado, ln X. Entonces, este vendría siendo mi solución general a esta ecuación. O sea, hallé, ¿no es cierto?, la solución 2 a partir de esa fórmula general. Y encontré, pues, mi conjunto fundamental de soluciones.
¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? De mi parte, no, profe. Ya, Todo claro, Alicia. un poquito tedioso, pero ustedes son unos maestros del álgebra. No hay ninguna complicación, ¿cierto? Ok, entonces, ya les avisé, chicos, en WhatsApp que su prueba, ¿no es cierto?, de cálculo diferencial iba a quedar para el viernes 25, que es precisamente el último día de, como de clases. La otra semana sería prueba, pero para que me quede tiempo para calificar y todo esto, pues yo lo hago durante el fin de semana. Vamos a hacerlo el viernes para sábado y domingo. Como tengo otras materias, también calificar todo y ya les envío, les subo este lunes, ojalá, las notas de la tercera unidad y con ello pues hacemos el promedio de 1, 2 y 3 y ahí pues ustedes tendrán que ver si aprobaron o no el curso. En general, a todos les ha ido bien en la primera y segunda unidad, ¿sí? Están bastante bien, creo que hay tal vez uno, me parece que solo hay un estudiante que por ahí le fue bien en la primera, pero en la segunda no le fue tan bien, pero esperaría que en la tercera se recupere. Y con eso pues estaríamos más o menos. La otra semana vamos a ver un último tema que es, vamos a ver solo un método de resolución de ecuaciones diferenciales de orden superior que es, creo que es el método de los coeficientes constantes. Entonces con eso nosotros acabaríamos el curso. Si se dan cuenta hemos avanzado bastante. Hemos visto bastante contenido y bueno, esta cuestión de las ecuaciones diferenciales precisamente es un campo amplísimo, ¿sí? Es amplio, amplio. Y bueno, nosotros vamos a avanzar a ver hasta acá, hasta este otro método que les comento, pero de pronto pues van a ver más cosas, pero con estas bases ustedes van a poder entender perfectamente si de pronto les gusta, si de pronto les gusta pues la matemática como a mí. Entonces, si leen el libro, los siguientes otros capítulos, hay otros métodos que se utiliza para resolver ecuaciones. Acá lo único que hicimos es encontrar la solución 2, pero nosotros hasta ahora no sabemos o no hemos visto cómo realmente resolver, así como hacíamos con las ecuaciones de primer orden, ¿no es cierto? Pero hay algunos métodos ahí, entonces eso vamos a ver un poco la otra semana, un primer método. Con eso terminaríamos el curso. Con eso quedo yo bastante satisfecho. Hemos avanzado, hemos visto bastante contenido, ¿sí? Ustedes se dan cuenta. Bueno, el objetivo de este curso pues es simplemente que ustedes aprendan también lo que son pues a manejar estas ecuaciones diferenciales. Ya, a ver, alguien me pide que si puedo subir la clase de ayer y ya está subida, ¿sí? Anoche yo subí todo, ¿sí? Revísela en el Drive y estoy seguro que ya la subí. Déjeme ver. La clase de ecuaciones diferenciales del día de ayer. A ver, ayer fue 8. A ver, ecuaciones diferenciales. A ver, ayer fue 9 de febrero. Sí, ya está subida. Clase 24 del 9 de febrero. Ya, entonces revísenla en el Drive y la va a encontrar la clase ahí. Esa clase igual ya la subo más luego, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna duda, comentario, sugerencia, chicos?
No, entonces, a ver, voy a parar la grabación acá.